Jerusalén, 29 de marzo de 2026, Domingo de Ramos. La policía israelí le cierra el paso al patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pierbattista Pizzaballa, justo en la puerta del Santo Sepulcro. No puede entrar a celebrar la misa. Desde México, la Conferencia del Episcopado Mexicano responde ese mismo día con una frase que pocos esperaban de un comunicado oficial: profundo dolor. Casi 2000 años antes, un texto del Apocalipsis ya había descrito una escena parecida, con un patio de ese mismo templo entregado a manos ajenas. Antes de que termine este video vas a saber qué dice exactamente ese pasaje y por qué un incidente ocurrido semanas después, con una religiosa agredida a plena luz del día, terminó confirmando la advertencia que el propio texto bíblico plantea. Los hechos son precisos. Ese domingo, la policía de Israel impide el acceso del patriarca Pizzaballa al templo del Santo Sepulcro, donde debía oficiar la misa central de la Semana Santa cristiana. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu justifica la medida por razones de seguridad, en el contexto de la guerra con Irán, alegando la necesidad de proteger a los líderes religiosos durante las ceremonias. El gobierno anuncia además que prepara un plan para permitir los oficios en los días siguientes. La Conferencia del Episcopado Mexicano no se queda en silencio. Expresa su solidaridad con el Patriarcado Latino de Jerusalén, con la custodia de Tierra Santa y con el Papa León XIV. Y cita una frase del propio pontífice: la violencia solo engendra más violencia. Los obispos mexicanos insisten en que la fe no puede usarse como argumento para justificar un conflicto armado. Un templo cerrado a sus propios fieles, en la fecha más sagrada del calendario cristiano. Ese es el hecho que ninguna nota informativa logró explicar del todo. Hay un texto del Apocalipsis que describe una escena inquietantemente parecida. En el capítulo 11, un ángel entrega a Juan una caña de medir y le ordena calcular el templo, el altar y a quienes adoran dentro de él. Pero hay una instrucción extraña. El atrio exterior queda fuera de la medición, porque ha sido entregado a los gentiles, y éstos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Un espacio sagrado que permanece protegido, y un espacio contiguo, exterior, que queda bajo control ajeno durante un tiempo determinado. La imagen no habla de destrucción total del templo. Habla de acceso restringido, de una frontera que alguien más decide administrar. Comentaristas bíblicos identifican en esa escena una referencia primera a la caída de Jerusalén en manos romanas en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad y su templo cayeron bajo control extranjero. Pero el mismo pasaje, a lo largo de los siglos, ha vuelto a leerse cada vez que la ciudad santa atraviesa un episodio de control externo sobre sus lugares sagrados. Marzo de 2026 fue uno de esos episodios. Aquí conviene frenar el impulso de sacar conclusiones apresuradas. La tradición católica enseña que el Apocalipsis no es un manual de fechas ni un calendario cifrado de acontecimientos futuros. Es, ante todo, un libro de consuelo escrito para comunidades cristianas perseguidas, con un lenguaje simbólico que primero habla del pasado de la Iglesia antes de hablar de su futuro. El Catecismo de la Iglesia Católica advierte de manera explícita contra cualquier intento de fijar fechas concretas para el fin de los tiempos a partir de estos textos.
Que la iglesia del Santo Sepulcro haya quedado cerrada un domingo de 2026 no confirma el cumplimiento literal de ninguna profecía. Lo que sí confirma es que la imagen bíblica de un espacio sagrado bajo control ajeno sigue teniendo eco en la experiencia real de los cristianos que hoy viven en Tierra Santa. Ese eco, y no una fecha, es lo que vale la pena observar. Semanas después del incidente del Domingo de Ramos, otro episodio agrava el cuadro. Una religiosa dedicada a la investigación académica es agredida en Jerusalén. La propia Facultad de Humanidades, la Universidad Hebrea, al condenar el ataque, emite una advertencia poco habitual en un comunicado universitario. No se trata de un episodio aislado, sino de un patrón creciente de hostilidad hacia la comunidad cristiana y sus símbolos. Días antes, a principios de abril, el ejército israelí había apartado de sus funciones a 2 soldados grabados mientras vandalizaban una estatua de Jesucristo en el pueblo de Devl, en el sur del Líbano. 3 hechos distintos, en 3 semanas distintas, apuntando en la misma dirección. Acceso restringido a un templo, agresión a una religiosa, profanación de una imagen sagrada. Ninguno de los 3, por separado, sería noticia global. Juntos, dibujan un patrón que hasta una institución académica ajena a la Iglesia se atrevió a nombrar en voz alta. Para un creyente mexicano, Jerusalén no es un lugar lejano en un mapa de noticias internacionales. Es el escenario de cada Semana Santa, de cada Vía Crucis representado en la plaza del pueblo, de cada rosario que menciona el Santo Sepulcro sin que la mayoría lo haya pisado nunca. Cuando esa ciudad aparece cerrada a sus propios sacerdotes, algo se mueve en la memoria familiar de millones de católicos que crecieron escuchando el nombre de ese templo en cada Semana Santa desde la infancia. No es miedo a un fin del mundo. Es la incomodidad de ver que el lugar donde se sostiene el relato central de la fe puede quedar, de un domingo a otro, fuera del alcance de quienes lo veneran. Esa incomodidad, bien entendida, no debería paralizar. Debería empujar a la oración concreta por los cristianos de Tierra Santa, que hoy son una minoría cada vez más pequeña en su propia tierra. El episcopado mexicano no se limitó a lamentar el hecho. Situó su respuesta dentro de un marco más amplio. Recordó que la reconciliación solo es posible mediante el diálogo y la fraternidad. Y evitó en todo momento calificar el conflicto en términos apocalípticos o de cumplimiento profético. Esa prudencia contrasta con la tentación, muy presente en redes sociales, de anunciar que cada noticia sobre Jerusalén confirma el fin de los tiempos. La postura oficial de la Iglesia es más sobria y a la vez más exigente. El cierre del templo no es una señal para especular, sino un llamado urgente a la solidaridad concreta con una comunidad cristiana real, que hoy enfrenta hostilidad documentada. Y aquí regresa el detalle prometido al inicio de este video. El patio exterior que el Apocalipsis describe como entregado a manos ajenas no desapareció con el paso de los siglos. Sigue siendo, hasta hoy, el punto exacto donde se negocia quién entra y quién no a los lugares más sagrados del cristianismo. Un templo cerrado un domingo de Ramos. Una religiosa agredida semanas después. Una estatua de Cristo vandalizada en la frontera libanesa. Y un texto de hace casi 2000 años que ya había descrito un atrio entregado a manos ajenas. La coincidencia no prueba una fecha,
pero sí confirma una advertencia que la Iglesia sigue tomando en serio. ¿Tú crees que estos hechos en Jerusalén son solo tensión geopolítica pasajera o que hay una dimensión espiritual más profunda que la mayoría está pasando por alto? Te leo en los comentarios.